Bienvenidos a Compliance en Acción, el podcast donde convertimos el cumplimiento en una ventaja competitiva. El día de hoy nos acompaña la maestra María Isabel Molina Aguilera, titular de la Fiscalía Especial en Delitos de Corrupción, relacionados con el sistema financiero de la Fiscalía General de la República. Ella es maestra en Derecho Penal y cuenta con una sólida trayectoria en investigación y litigación estratégica de casos vinculados con corrupción, delitos financieros, lavado de dinero y recuperación de activos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Para aquellos que no están familiarizados, ¿podrías explicarnos cuál es exactamente el ámbito de competencia de esta fiscalía? Sí, claro que sí. Bueno, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción se creó hace 6 años, era un área que no figuraba en la Fiscalía General de la República. Hace 2 años actualmente se reestructuró y se generaron 4 áreas para que los delitos pues, se vieran desde una perspectiva más especializada. Una de estas áreas que se crearon y de la cual presido y soy titular actualmente es la Fiscalía Especial en Delitos Financieros y Áreas de Riesgo relacionadas con delitos de corrupción. Esta área, al referir áreas de riesgo, nos referimos al artículo 17 de la Ley de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ahí vienen catalogadas todas las actividades vulnerables en que los sujetos pueden incurrir en cuestión de lavado de activos y que muchas veces en estos tipos de delitos pues, participan tanto personas físicas como personas jurídicas para la consumación de los mismos. Entonces, estos delitos o esta investigación de estos delitos pues, va encaminada a seguir todo el flujo y rastreo del capital que se utilizó o que se sigue utilizando en relación a delitos de hechos de corrupción, contrataciones ilícitas, peculados, cohechos, y que de cierta manera la intención de los delitos predicados, que los delitos de corrupción, pues es obtener dinero del Estado, de la Federación o de dependencias para que después pues, se coloque, se estratifique y se blanquee este dinero a través, como lo vuelvo a repetir, muchas veces de personas jurídicas o empresas o sociedades que están dentro del mismo sistema financiero. Entonces, esa es la parte que nos corresponde a nosotros investigar. Los delitos de corrupción, todos sabemos, están en el título 10º del Código Penal Federal, que son del artículo 212 al 224, que son 10 delitos, no son muy grandes la gama, pero sin embargo los concursamos, o sea, no por el hecho de decir tiene que ser un delito de corrupción, me quedo con un delito de corrupción. Lo que se está haciendo ahorita es, por ejemplo, si en una contratación ilícita en donde dispersaron muchos millones de pesos, encontramos también por parte de la persona jurídica, la empresa, defraudación fiscal, porque para el esquema del tipo penal que se realizó se utilizaron facturas o se utilizó una evasión o tipos penales de contrabando, pues también entonces solicitamos a la Procuraduría Fiscal el requisito de procedibilidad o a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, su pronunciamiento, para que también investiguemos a la par no solo el hecho de corrupción, sino la defraudación fiscal, el delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita, concatenado con el artículo 11 bis del Código Penal, que habla de responsabilidad de personas jurídicas y te da los catálogos de los delitos que pueden establecer una responsabilidad de una persona jurídica, que en el caso de delitos de corrupción es el cohecho y el tráfico de influencia, pero si en mi delito también encuentro un delito de fiscal o un delito ambiental o un delito especial o un delito de fraude que también está, un delito de encubrimiento, también yo lo investigo, no lo declino, sino las investigaciones ya se hacen de una estructura general y armonizamos todos los delitos para llevar asuntos complejos y la intención pues es recuperar, incautar, embargar o incluso a las personas jurídicas pedir la disolución de la constitución de las mismas, que es una de las penas o una de las sanciones que prevé para la responsabilidad de personas jurídicas el Código Nacional y el Código Penal Federal. ¿La investigación se inicia siempre a partir de recursos públicos? Es decir, a partir de ese punto, ¿tú estableces la vinculación con cualquier otro delito? Con cualquier otro delito que pudiésemos encontrar, porque
Precisamente esta es la visión de los países como Estados Unidos o como países europeos o países que participan en el Gafi, en el Gafilat, en la OCDE, relacionadas con las 40 recomendaciones, que los delitos de corrupción no se tienen que ver como delitos simples. Los delitos de corrupción también implican delitos, por ejemplo, la droga, el tráfico de personas, el contrabando. Entonces, incluso se identifican geográficamente ya en investigaciones internacionales y, por ejemplo, en México, pues los delitos de trata, de narco, pues también van implicados de huachicol, ahorita que está que todos hablamos de la famosa defraudación fiscal que se hizo en las factureras, en toda la operación del contrabando de gasolina y de precursores, en cuanto a que se tienen que hacer la conexión de todos los delitos. Porque si dejas solamente un delito de corrupción, pues evidentemente estás dándole beneficios a la delincuencia que ellos están estructurados. Entonces nosotros también tenemos que tener una estructura y hacer las investigaciones globales para que precisamente pues, podamos contravertir este fenómeno delictivo. Lo pregunto porque cuando hablamos de corrupción en México, generalmente se asocia con la corrupción en el sector público. Por ello, por eso surgía mi duda, ya que la corrupción en términos generales puede derivarse de diversos delitos, que no necesariamente implican el uso de recursos públicos. Pero aquí en México existe un enfoque en el que predomina hacia conductas vinculadas con servidores públicos o recursos públicos. Pero entonces puede ser que inicies una investigación que tiene que ver con recursos o servidores públicos, pero no te limita ni te ata de manos. No, puedes encontrar líneas de investigación porque acordémonos que ya en el sistema adversarial que México adoptó hace 12 años aproximadamente, el sistema adversarial pues permite generar una teoría del caso. Y en esa teoría del caso, pues las líneas de investigación pueden ser múltiples. Entonces, ya no se restringe a una especialidad o a un solo hecho, sino que tú puedes hacer toda una teoría del caso y en esa teoría del caso pueden salir involucrados pues operadores financieros o empresas que incumplen con manuales o que incumplen con cuestiones de naturaleza jurídica o defraudación fiscal o otros delitos que se conectan y puedes hacer todo una gama de una investigación. Estamos un poco restringidos en personal porque pues somos de reciente creación. Digo, para la naturaleza de los delitos considero que sí debe el Estado de tener una estructura más grande y que le apueste a invertir en tecnología y en sistemas de análisis más amplios. Sí los tenemos, sí los hay, sí los hay, pero sí abordar aún más de los que ya hay. Perdón si las preguntas que hago pueden parecer básicas, pero también me interesa que las personas del sector empresarial, que quizás no tienen una formación jurídica, puedan entender en términos generales qué es lo que hace la Fiscalía y cómo investiga. Ahorita que mencionas el uso de tecnología, ¿qué retos se están enfrentando actualmente con el tema de las criptomonedas y los activos digitales? Ya hay muchas investigaciones en cuanto a criptomonedas. Ya se tienen áreas especializadas que investigan todo lo que es delitos de criptomonedas. La ley como tal no prevé, o el reglamento o el estatuto no prevé un área exclusiva que se dedique a investigaciones, pero más sin embargo, sí no ha habido, que yo sepa, casos en donde haya habido recuperaciones inmediatas o de montos grandes, porque las investigaciones en criptomonedas pues son digitales. Cuando tú hay dos sistemas, uno es el TRM y otro, no recuerdo ahorita el nombre, que manejan los investigadores en cripto, en donde cuando alguien coloca el billete o el dinero en la billetera, genera un folio o un número, que ese número se coloca en un software y ese software hace todo el seguimiento a escala de cómo fue ese dinero llevando el flujo a través del
el sistema informático que se genera en los bancos virtuales y en las billeteras y en los monederos y en los aparatos electrónicos. El dinero en criptomoneda puede viajar en un segundo de México a China. Yo en este momento deposito Bitcoin, que me están diciendo para una inversión, me están llamando, caigo en el gancho y compro moneda virtual, compro un tipo de moneda, porque hay muchos tipos de monedas, y lo deposito a otra billetera o hago el traslado. Entonces el dinero pues puede en segundos transferirse de un país a otro. Entonces las fiscalías como tal todavía no tenemos ese sistema para poder rastrear de forma rápida el destino del recurso para poder hacer incautaciones o aseguramientos, pero sí tengo entendido que hay áreas que pues no puedo a lo mejor ahorita referir por secrecía porque todavía no está como muy establecido, que sí tengo entendido que sí llevan investigaciones por reportes, pero cuando llegan a las fiscalías, por lo regular llegan a las del fuero común, no llegan a las fiscalías federales. Entonces, tengo entendido también que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT ya están obligados a tener una base también de monedas, de criptomonedas, y se está generando toda una base, pero todavía está como muy en pañales todo lo de los sistemas en criptomonedas. Más sin embargo, pues creo que sería una buena área de oportunidad porque pues al día hay muchísimos fraudes y también la delincuencia o grandes operadores financieros utilizan este esquema para lavar dinero. Entonces, sí sería, a mí no, en todos los rastreos que he hecho de flujos de dinero en los estados de cuenta bancarios, no me ha tocado ningún asunto en donde por hechos de corrupción veamos que generan cripto o hacen el cambio de moneda o se hace el rastreo o el flujo. No me han tocado asuntos, pese que hacemos análisis, pero sí los hay. O sea, sí hay muchos casos, pero de los que yo he sabido, están en el fuero común. Por ejemplo, supe de un asunto de defraudaciones masivas, en donde personas extranjeras van y les dicen a la gente, oye, soy inversor de banco, invierte en mi banco y te voy a dar tanto dinero, y la gente cae, empieza a invertir, empieza a ver rendimiento, les empiezan a regresar rendimientos y después de meses que enganchan a la gente, se generan ya todos los fraudes a la gente, pero yo creo que sí habría que ponerle un punto en la mira y generar un área específica sería una buena estrategia y un buen punto. Pasando a temas de compliance, cuando la fiscalía está investigando a una empresa, ¿realmente revisan la existencia de un programa de cumplimiento? Sí, sí se revisa, se generan investigaciones a través de los documentos públicos o oficiales que se tengan. Por ejemplo, en materia de corrupción, los delitos que más vemos son contrataciones públicas. Entonces, las contrataciones públicas pues implican adquisiciones, arrendamientos, compras. Voy a comprar a la Armada de México 1000 armas, ¿no? O voy a comprarle a Centro Salud tanto de medicina. Entonces, cuando tú contratas con una empresa, se supone que lo que el Estado primero tiene que hacer pues es ver a esa empresa si tiene el objeto social, la capacidad técnica, jurídica o humana para brindar el servicio, y muchas veces pues pasa de que no tienen el objeto o no tienen esa capacidad técnica y humana para brindar el servicio, o sí lo tienen, pero pues se hacen un fraude y se quedan con el dinero y no compran el producto, o compran un producto de menor precio, o hay un sobrecosto, por ejemplo, en carretera. Son muchísimos ejemplos en todas las áreas. Entonces, lo que hacemos es que primero investigamos en la empresa su constitución, pero a través de los notarios o a través del registro público, porque en teoría cuando una empresa se constituye, se hace a través de un notario
y el notario también la tiene que inscribir en la Secretaría de Economía, más si es una empresa transnacional, porque tiene que tener los permisos internacionales por parte de la Secretaría de Economía o por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, toda esa información se va recopilando, son fuentes abiertas, todos tenemos acceso al programa SIGER, que es un programa que se creó conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, y este programa lo que hizo es que todos los estados concentraron la información de las personas jurídicas registradas ante la Secretaría de Economía y se hizo una base nacional para poder darle seguimiento a la constitución de las empresas, porque también es una parte que se pide ya identificar al controlador de la empresa, que no es como tal beneficiario final, que es la figura que se maneja en las recomendaciones del GAFI, pero se maneja como controlador final. Entonces, todas estas normatividades las empresas las tienen que tener registradas, y si no las tienen registradas, tienen que tener registrados sus manuales de cumplimiento, sus reglamentos internos o la normatividad que tengan para asegurar la debida diligencia. Y si estas empresas no las registran ante la Secretaría de Economía, todas esas constituciones, porque se tendrían que hacer a través de asambleas o fedatar ante notario público, todos estos instrumentos, si no los registran ante el SIGER o ante la Secretaría de Economía o ante los registros oficiales, pues quiere decir que no los tienen. Y al no tenerlos, pues incumplen en cuestión interna, y al incumplir en cuestión interna, si la empresa o trabajadores de la empresa generan una conducta delictiva, pues evidentemente esto va a generar responsabilidad a la empresa. Y, por ejemplo, si el programa estuviera únicamente en línea, es decir, en la página web de la empresa, ¿tú lo considerarías como público? Yo creo que si fuese pública la información y estuviese el manual o el estatuto, sí lo tomaría en cuenta para una cuestión de argumentación o para una cuestión de revisión para establecer si dentro del marco de sus manuales o normatividad incumplieron o no incumplieron en relación a la conducta que se estuviese investigando. Entonces, yo sí lo tomaría en cuenta, más sin embargo, lo recomendable es hacerlo a través del notario o a través de la secretaría, y que estos sean que estos a su vez estén inscritos en el registro público, para que la empresa pues no tuviese ninguna responsabilidad en caso de que posteriormente se estuviese investigando, y si tuviese todo en orden y conforme a regla, pues habría ahí una debilidad para la fiscalía, pero las empresas, la mayoría no la tienen, o sea, no se preocupan por las estructuras internas, es algo que no hay una cultura respecto de que tienen esa obligación, y es muy delicado porque ahorita ya las autoridades estamos ya imputando o investigando hechos en relación a la responsabilidad de las empresas, porque lo que queremos es recuperar activos. ¿Y quién tiene el capital? Pues las empresas. Entonces yo no me voy a ir contra un trabajador, yo me voy a ir contra una empresa. Y si no lo tienen, pues para mí va a ser más fácil fincarles una responsabilidad penal, porque la empresa nunca se preocupó u ocupó por tener estos manuales que dieran una debida diligencia a toda la cuestión interna que se realice respecto de la operatividad. ¿Cómo se podría investigar o vincular la responsabilidad del Consejo de Administración o del administrador único en aquellos casos en los que una empresa se hace de la vista gorda y dicen que una conducta indebida fue atribuible a un trabajador, es decir, que actuó por su cuenta propia y que por lo tanto la empresa pues tenía todo en orden? ¿Qué elementos permitirían justificar o atribuir esta responsabilidad al órgano de administración? ¿O a través de qué mecanismos podría acreditarse esa responsabilidad? Yo creo que precisamente para eso existe una constitución, para eso existe internamente un control,
Para eso existe una figura de administrador o una figura de representante legal o una figura de tesorero o una figura de lo que corresponda a la constitución de la sociedad. Entonces, ya no es como el decir, es que el trabajador no previó, y el caso ahorita muy reciente que se tuvo en Sonora respecto de una explosión que hubo al interior de una tienda cuando la gente estaba comprando y generó que muchas personas perdieran la vida. Cuando se dan cuenta de que adentro había un tanque, no recuerdo si era de aire o de gas, y no cumplía con los requisitos legales que tenía que tener. Es decir, los permisos que habían dado los servidores públicos eran permisos que no se debieron de haber dado porque ese aparato pues, debía de estar a 3 metros de distancia afuera y tenía que tener varias características. Entonces, en ese caso, se ejerció acción penal en contra de la persona jurídica, estableciendo que no podían deslindarse de la responsabilidad el consejo, el administrador, el presidente y todas las personas que constituyen la persona jurídica, porque precisamente era una cuestión que debieron de haber previsto. No, era una cuestión que desde los permisos, desde la cuestión de todo el trámite, debieron de prever. Entonces ellos no pueden decir, es que el ingeniero no le dio mantenimiento y por eso explotó. No, o sea, no fue, si bien es cierto le hubiera dado o no le hubiera dado mantenimiento, ese aparato no tenía por qué haber estado ahí. Y tú como consejo o como administrador o como vigilante de cómo funciona toda tu estructura de tu empresa, debiste de haberlo preveído. Entonces, no podrían ellos, en las investigaciones no pueden ellos no hacerse responsables bajo este criterio. En el caso de los consejos de administración y la alta dirección, la manera de demostrar el debido control es a través de un programa de cumplimiento, ¿no? Exacto. De los permisos que deberían de haber tenido, del manual de cumplimiento, de los planos que tuviese la tienda, de muchas circunstancias. O sea, En tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre un programa de cumplimiento de papel, es decir, que nada más está en sus manuales y en las políticas, y un programa de cumplimiento efectivo? ¿O cómo podrías demostrar, cómo podrías acreditar esa falta de implementación de esos manuales? volvemos a lo mismo. Si yo voy y me dice, es que sí tengo mi programa, mira, y me enseña 4 o 5 hojas en donde está ahí las cuestiones de las reglas, pero volvemos a lo mismo, no estás inscrita, tu objeto social no corresponde con el manual, el manual no lo hiciste público. Entonces, pues yo no le daría un valor ni lo tomaría como un dato a favor de que se quisieran ellos, en su teoría del caso, quisieran ellos acreditar una atipicidad o una cuestión de no responsabilidad. No operaría porque no tendría como tal ni siquiera el haber sido fedatado por un notario o ni siquiera haber sido estructurado bajo parámetros legales que la ley mexicana exige. Entonces, de nada sirve, para mí no le tomaría ningún valor ni no sería viable para la defensa de la teoría del caso que ellos pudieran tener. ¿Y cuáles son los retos que has enfrentado, particularmente con empresas, frente a los jueces a la hora de armar una carpeta o cuando quieres acreditar algo y que a lo mejor un juez no te valora como pretendiste o como debiera? Que los jueces no entienden tampoco mucho la cuestión de la responsabilidad de las personas jurídicas, porque refieren que las cuestiones de los manuales son internas y que por consiguiente no podemos nosotros tener acceso a ellas. Mas, sin embargo, pues no es así, porque la misma ley de sociedades mercantiles le exige a la persona jurídica tener el cumplimiento de todos estos documentos.
Entonces, más que nada, yo creo que es tener áreas especializadas y específicas para este tipo de delitos, para que pudieran ser, pues, de una cierta manera más prácticos y darle seguimiento a los temas de las empresas que sí ocupa el Estado, porque la mayoría de los delitos en cuestión de lavado o en cuestión de organización o de fraudes o de administraciones fraudulentas, pues se cometen por medio de personas jurídicas. Con el tema de la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, ¿cambió algo? ¿Ha tenido algún impacto en la investigación con las empresas? Sí, en verdad la ley mexicana tiene muchos campos o mucha área de oportunidad para hacer investigación en contra de las empresas. Las leyes que tiene el sistema mexicano, si las vemos desde un enfoque ya más especializado, tenemos toda la gama de delitos, o sea, en cuestión de normatividad México no incumple, México cumple en cuestión de normatividad porque tenemos delitos fiscales, tenemos delitos de ley de mercado, tenemos delitos de instituciones de crédito, de bancos, delitos de sociedades mercantiles, de cajas de ahorro, de SOFOM, por ejemplo, tan solo en leyes fiscales y financieras hay 11 leyes que prevén delitos especializados en fiscales y financieras. Hay leyes especiales. Igual en materia de corrupción, hay una gama infinita de delitos. La cuestión aquí es que pues hay que ir como entrelazando para que podamos hacer investigaciones pues más amplias y en realidad ver la operación de los cárteles Yo siempre pongo un ejemplo muy burdo, que para mí es como mi enseñanza, porque yo empecé en el Fuero Común y cuando estuve en robos y fraudes. Entonces, por ejemplo, la incidencia de robo de vehículos al día es altísima. Al día en una zona metropolitana, en un estado chiquito, roban 40 vehículos al día, por decirte un número. Si hiciéramos un estudio estructural de a dónde van esos 40 vehículos, podríamos llegar a un deshuesadero que está recibiendo al día 20 vehículos. O sea, al año está recibiendo 300 vehículos. Y si hiciéramos la investigación amplia, pues quién está comprando, quién está desmantelando, quién está utilizando ese dinero. O sea, la idea o lo que yo siempre he hecho en mi trabajo o la visión que le doy a los que están conmigo trabajando es que no podemos ver un delito como si fuese simple, porque los delitos no son simples, son muy complejos, desde un burdo, absurdo ejemplo de un robo de un vehículo. ¿Por qué? Porque esos vehículos, por ejemplo, en Querétaro, se los llevan al Estado de México o a Guanajuato. Y en Guanajuato, pues estamos ahorita con cárteles de Santa Rosa y con el cártel de no sé qué, porque está Salamanca y está todo lo de hidrocarburos. Seguramente esos vehículos en algún momento los utilizan para traslado del hidrocarburo. Entonces ya vas haciendo investigaciones más complejas. Pero para hacer eso, pues se necesita coordinación, que es lo que se está realizando y se realiza en este momento para llevar investigaciones más amplias y no ver los delitos como si fueran simples. Partiendo de esta coordinación de la que hablas, entonces, ¿sí hay una facilidad entre las distintas fiscalías a la hora de investigar? Sí, sí hay coordinación, incluso no solamente entre fiscalías, hay coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera, entre la Procuraduría Fiscal, entre la Auditoría Superior de la Federación, la antes Función Pública, que hoy es la Secretaría de Gobierno y de Buen Gobierno, todos estos entes fiscalizadores o todos estos entes que tienen a su cargo bases de datos, en el momento en que tú se los pidas, hay la cooperación para dar toda la información. Yo creo que los retos más grandes pues son darle seguimiento a la especialización,
porque si no le da seguimiento a la especialización, pues no va a haber casos grandes. Entonces, el reto de que se inició la fiscalía a la fecha, se han realizado investigaciones grandes de flujos y estas investigaciones han llevado a retos que no sé si se hacían pues anteriormente, pero sí ha habido identificación incluso de tipologías, que es lo que se busca. Identificar tipologías metodológicas para que con base en eso puedas ya al ver un caso decir, este caso es similar a este caso, entonces seguramente operaron de la misma forma. Entonces ya tener estructuradas tipologías para poder hacer toda la revisión de los casos más rápidas. O sea, es lo que se busca, que haya más rapidez y agilidad en las investigaciones, pero esto conlleva una capacitación o una temporalidad o un seguimiento. Entonces creo que sí se ha hecho, se ha logrado, y al día de hoy tenemos ya investigaciones en donde ya tenemos a empresas identificadas por falta de cumplimientos de manuales, por no tener registrados en las bases de datos lo que deben de tener, por muchas cuestiones que se les hace fácil a las empresas no realizarlo porque no visualizan lo que puede conllevar su mala su mala integración de normatividad interna o su falta de pericia para tener controles internos. Es como los bancos que tienen debida diligencia y hay debida diligencia reforzada. Entonces, cuando llega un cliente con un perfil que puede vulnerar el sistema bancario, no solamente se hace una debida diligencia general, como es verificar el nombre, verificar su registro fiscal, verificar su poder adquisitivo, sino se hace ya más allá una investigación para que precisamente los bancos no tengan este tipo de problemas y que se genere una debida diligencia, pero ya más reforzada. El artículo 421 del Código Nacional hace referencia a este término del debido control, señalando que la responsabilidad penal de una empresa se configura cuando se demuestra que no existió un debido control dentro de la organización. Este concepto tiene una clara influencia del derecho español. Sin embargo, en España, por los problemas hermenéuticos en la interpretación que generaba este concepto, se optó por hacer un listado de elementos que debe contener un programa de cumplimiento. Entonces, en tu experiencia como fiscal, ¿qué consideras que es más conveniente? ¿Mantener este concepto abierto de debido control que permite cierta flexibilidad para no ser tan estrictos, por ejemplo, con empresas pequeñas, o establecer un listado, unos requisitos específicos, una especie de checklist aplicables tanto a empresas grandes como pequeñas? Yo creo que debe ser parejo, o sea, no por el hecho de tener más poder adquisitivo porque generas más recursos por tu actividad, debes de tener más control que una empresa menor que genere menos recursos y que la excusa sea no tener el capital para poder hacer todos estos debidos controles, porque al final no debe de ser costoso, sino debe de ser más enfocado a tener una persona que te guíe en la profesionalización para cumplir con estos estándares. Y hay gente o hay personas pues, que se dedican a eso. Es como si yo quiero presentar mi declaración anual, ¿no? Entonces, a lo mejor no la sé hacer, pero está ahí el contador que me la va a hacer y no por eso no la voy a hacer, ni voy a tener una obligación distinta a la de la otra persona. La obligación es para todos igual. Entonces, las empresas, desde mi opinión, debe de ser igual porque precisamente utilizan a empresas de menor gama o de recursos menos para operar en cuestiones delictivas. Entonces, pues yo creo que sí debería de ser el control igual. Sí, porque hay un alto porcentaje de empresas que subcontratan a otras empresas más pequeñas para cometer algún tipo de delito. Sí, la subcontratación porque no tienen la capacidad. Entonces, si no tengo capacidad, ¿cómo voy a dar el servicio o cómo voy a simular que di ese servicio?
Entonces, pues contrato a la otra empresa que va a tener el objeto social, me va a hacer ese servicio o ese arrendamiento o esa construcción o esa obra o lo que vayamos a contratar y precisamente ahí es donde dicen, pues es que pues no tenía el control porque entonces debe de ser parejo. Y más porque hay empresas de índole muy delicado, o sea, por ejemplo, todas las empresas en el campo del petróleo, en el campo de hidrocarburos, en el campo de minería, en el campo de insumos de medicina. Entonces debe de haber controles para todos, porque imagínate, yo contrato una empresa para que me venda medicamento y esa empresa no tiene el objeto y va a otro país o a otra empresa a comprar ese medicamento. Entonces, ¿qué control le estoy dando? ¿O qué certeza le estoy dando a las personas de que el servicio o el producto va a ser un producto que realmente satisfaja las necesidades de la gente? Entonces, pues sí debe de haber un control y cumplimiento general para todos. ¿Qué opinas de las certificaciones como medio de prueba? Pues al final una certificación es una especialización, ¿no? Habría que ver quién certifica. O sea, esa sería la pregunta, ¿no? Pues yo puedo tener 20 certificaciones, ¿no? Pero pues esa persona que me está dando esa persona jurídica a la vez que me está dando esa certificación, ¿qué validez también tiene? ¿O qué trayectoria? ¿O qué me está ofreciendo realmente? Entonces, considero que sí se deben de tomar pues sí está certificado en software o en creación de sistemas informáticos y es una empresa reconocida en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí tomar en cuenta las certificaciones, pero también verificar pues la idoneidad de la certificación. Existen empresas que certifican sus programas de cumplimiento con la CISO y hay países que sí toman en cuenta estas certificaciones, pero hay otras jurisdicciones, hay otros países que no les otorgan el mismo valor porque puede parecer que es como una fotografía. O sea, dicen, esto es como una fotografía en la que se ve muy bonito cómo están las cosas, pero es difícil demostrar que el programa de cumplimiento está realmente vivo. ¿Cuáles serían las debilidades? O sea, la certificación van, revisan, todo está bien, no hubo observaciones, o sí hubo observaciones, y esas observaciones realmente se le dio seguimiento. O sea, te observé como empresa que te hacía falta esto, esto, esto y esto, pero ¿le diste o no le diste cumplimiento? Yo creo que sí sirven, o sea, no comparto la idea de que solo es una fotografía, porque al final sí requieren estándares, ¿no? O sea, te dicen, para poderte certificar requieres que tengas A, B y C. Y si no lo tienes, entonces voy a observar y voy a venir en un mes y voy a ver si implementaste o no implementaste. Si se diera todo ese seguimiento real, pues creo que sí sería viable analizarlo. Pero si no hubiera un seguimiento y nada más estuviera el papel, pues entonces pues no sería viable porque es la fotografía nada más. Pues sí tienes el papel en donde te certificaron como mejor empresa o por sanidad o por cumpliste con todos los parámetros, etcétera, dependiendo de la certificación que fuese. Pero si no hay como un antecedente o un registro en donde veas realmente qué se hizo, pues no habría como certeza o realmente no habría viabilidad o fiabilidad en esa certificación. Entonces, todo tiene que generar un registro, volvemos a lo mismo. Tienes que registrarte en la Secretaría de Economía, tienes que pasar ante el notario tus actas de asamblea, tienes en tu manual el control y los estándares que vayas a poner, pues realmente verificar que sí se realicen. Entonces, todo tiene un control y un registro, no nada más es el manual en hoja y la certificación. O sea, es pantalla, es el manual con todo lo que contenga y la certificación que quisieras tener con todos los registros de qué se hizo para que te pudieran realmente certificar. Para aquellas empresas que todavía perciben el compliance como una carga
o como un requisito formal, ¿qué mensaje les darías? Sobre todo para aquellas empresas que dicen, ay, a mí no me va a pasar nada. Pues que no lo vean como una carga o como un requisito, que lo vean como una obligación, porque no es que quieras o no quieras, sino es que lo tienes que tener, porque los delitos ya son muchos, la gama de delitos que implican responsabilidad de personas jurídicas se amplía cada vez más y ya están existiendo criterios jurisdiccionales en donde no solamente son los previstos en el 11, sino estos criterios que se están teniendo nos dan pauta a nosotros como autoridad para ampliar en todos los delitos. Entonces, al final una empresa pues es un patrimonio, ¿no? Al final esos 10, 20 o 30 trabajadores que tengas te generan un rendimiento. Y si tú o si tu empresario o si tu empresa por la desidia de no hacerlo refieres, no, nunca va a pasar nada, o sea, todo está bien, pero nunca sabes a qué va a trascender la conducta de tus trabajadores por la falta de vigilancia o por la falta de supervisión o por la falta de un manual, pues puede incidir en tu patrimonio. O sea, es verlo desde una perspectiva amplia, no particular. No, pues es que yo no quiero hacerlo porque pues en México no he visto que a una empresa la disolución se haga le disuelvan, pero está bien, ¿no? Se haga la disolución, porque esa es una de las sanciones que conlleva el no hacerlo. Entonces, por no hacerlo, voy a pedir la disolución de tu persona jurídica, que es tu patrimonio de 100 años y que te ha dado rendimientos por 100 años, porque evadiste fiscalmente en 2 meses y hay una defraudación fiscal y entonces puedo pedirte la disolución, pues yo creo que evitarte todo ese paso penal que te va a llevar un proceso de 1 año o meses, abogados, gastos, pues mejor generarlo en tener todo en regla y en tener manuales de cumplimiento, controles de cumplimiento, debida diligencia, registros ante la Secretaría, registros ante el SIGER y registros ante el notario, para que pues no vaya a suceder ninguna cuestión que a futuro genere responsabilidad. ¿Qué mensaje final le darías a nuestra audiencia? Particularmente en el tema de cumplimiento y a partir de tu experiencia en la fiscalía, ¿qué mensaje final darías? Que las empresas generen sus manuales, que contraten gente especializada. No todos los abogados son expertos en compliance, son contados. Entonces, que busquen a gente profesional que sepa cómo estructurarles un manual interno que realmente cumpla con todos los parámetros y que aborde todas las aristas, no solamente internas, sino que se vean desde un punto de vista administrativo, laboral, penal, civil. O sea, que ese manual aborde todos los temas de derecho, porque en el derecho penal la conducta no solamente va a ser de acción o de omisión, bueno, sí, es de acción y de omisión, pero a lo que voy es que en nuestros tipos de delito, que son muy técnicos, lo que vemos es las atribuciones, las facultades y la normatividad, el incumplimiento a la normatividad. Entonces, por ejemplo, una persona jurídica que maneje información sensible y que no tenga manuales, pues no solamente va a incumplir en la falta de manuales, sino va a incumplir también en leyes generales como el manejo de información, en delitos especiales que no conocen las empresas y hay una gama muy amplia. Entonces, sí deben de tener todos sus controles internos a través de los manuales y hacerlos públicos para que no vaya a haber ningún tipo de responsabilidad, porque sí existe, vuelvo a repetir, una gama muy amplia de delitos en donde las empresas pueden incurrir en responsabilidad por no tener controles internos. ¿Ustedes como fiscalía también se fijan en las mejores prácticas internacionales? Es decir, ¿sí se fijan en lo que están haciendo fiscalías de otros países? Sí, tenemos conversatorios, estamos ahorita
en la evaluación de Gafi en cuestión de que vienen y califican a México para ver si cumple con todos los parámetros en materia de investigación para poder precisamente investigar este tipo de delitos de todas las empresas o personas físicas que participen. Y tenemos cooperación internacional con otros países en investigaciones. O sea, si un hecho ocurrió aquí con esta empresa, pero esta empresa también delinquió en otro país, en Estados Unidos, en Canadá, tenemos esa cooperación para llevar los asuntos de forma paralela y seguir las investigaciones, y más ahorita con la cuestión de la coordinación, en cuestión incluso de criptomonedas, el seguimiento. Entonces, incluso la misma Constitución, en su artículo 1, pues dice que es convencional. Entonces, no solamente al emitir resoluciones los jueces se basan en leyes locales, como es la Constitución, eso ya quedó superado, sino que también tienen que ver o tienen que tomar en cuenta resoluciones internacionales o tratados o cuestiones que obligan a México al seguimiento de muchos puntos. México ha firmado muchísimos tratados y ratificado y está obligado en muchísimos ámbitos de cuestión internacional. Entonces, sí existe la visualización y el seguimiento a criterios. Obviamente somos un Estado libre y soberano y aplicamos las leyes nacionales, pero sí tomamos en cuenta criterios internacionales porque el mismo término convencional así lo establece la Constitución. Mi querida Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos. De parte de Complan Legal te lo agradecemos mucho y gracias por tu participación. Muchas gracias. Y bueno, yo soy Pedro Plata y esto fue Compliance en Acción, el podcast en el que transformamos el cumplimiento en una ventaja competitiva. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que Complan Legal te brinda un blindaje legal para tu éxito empresarial. Muchas gracias.